Bueno chicos, esta clase es la clase del 21 de enero. Les doy la bienvenida a todos y a todas. Esta clase va a quedar grabada para que puedan realizar el trabajo del segundo corte y sea un poquito más fácil toda la experiencia después de este tiempo en que hemos estado desconectados en gran medida de todo el tema de la universidad. Entonces, pues nosotros hablamos de todo lo que era patrimonio, de cómo el patrimonio cultural se divide en dos, bueno, en tres realmente, pero vamos a dejarlo, vamos a verlo como dos, que es decir, una parte lo material y una parte lo inmaterial. Entonces, cuando hablamos de material, lo podríamos dividir en bienes muebles, en bienes inmuebles, y cuando hablamos de lo inmaterial, entonces hablamos como de todas esas manifestaciones que tienen que ver con los modos de vida de ciertas personas que viven en un lugar determinado y que también se establecen históricamente en un lugar determinado. Así en las primeras clases veíamos, por ejemplo, que aunque yo podía haber nacido en Barranquilla, seguramente mi manera de ser y mi manera de actuar y de vivir a nivel genérica no iba a ser lo mismo que, por ejemplo, la de mis padres o la de mis abuelos. Y en ese sentido tampoco iba a ser exactamente la misma que la de ustedes porque no somos de las mismas generaciones. Y también pues tiene que ver todo el tema económico, ¿no? Entonces tiene que ver con el tema económico, con el tema donde nacimos, con el espacio geográfico, con el tiempo. Entonces esas son como las variables que hay que tener en cuenta. Ya cuando hablamos de Entonces, cuando hablamos, como les decía, de todo esto son bienes de interés cultural, se llaman BIC, bienes de interés cultural, hablamos de qué cosas pueden declararse como BIC y ya esto estamos hablando entonces de todo lo material. Decíamos que, por ejemplo, se podían declarar desde lo material, desde los bienes de interés cultural, se podían declarar una casa, pero también espacios como este que estamos viendo en la pantalla que corresponde a toda la zona de Prado, Altos del Prado, Bellavista, una parte del barrio Santana, de la Concepción, del barrio Las Américas, creo. Bueno, hay Montecristo, están varios barrios aquí, entonces puede hablarse como de una unidad, pero también pueden hablarse de un conjunto. Esto cuando se habla pues como de bienes de interés cultural del ámbito material y cuando son inmuebles, pero también pueden ser muebles como esculturas, pinturas, incluso archivos históricos, archivos documentales también pueden ser patrimonio. Bueno, esto era lo que les decía. Dentro de esos BIC entonces pueden aparecer objetos como esta escultura, que era la escultura de Cristóbal Colón, que estuvo ubicada inicialmente en lo que hoy en día llamamos el Paseo de Bolívar, que está ahí sobre la calle 34 en el centro. Pues ella estuvo más o menos como por donde ahora está el Simón Bolívar, en ese entonces, donde más o menos también está toda esta plaza del Simón Bolívar. Ahí había un edificio que se llamaba el edificio del cuartel y detrás del edificio del cuartel había un edificio que se llamaba el Palmo. Entonces, pues ella estuvo ahí un montón de tiempo hasta que en 1936 o 37, pues por una orden nacional de que en todas las plazas fundacionales debía estar la figura de Bolívar, bueno, Cristóbal Colón se muda por allá, lo mudan a lo que en ese entonces era el parque que había detrás de la iglesia de San Nicolás, eh, que creo que era el Parque del Centenario, si no me equivoco. Y pues en el Parque del Centenario estaba Simón Bolívar, que era una donación de la familia Obregón, y lo que hacen es intercambiar lugares, de tal forma que el Simón Bolívar, que regalan los Obregón, se van hacia lo que ahora es el Paseo de Bolívar, y por eso se llama Paseo de Bolívar, y el Cristóbal Colón, que estaba ahí, en ese entonces se llamaba Paseo de Colón, pasa a estar en ese hermoso parque que había en la parte de atrás de la iglesia de San Nicolás. Él va a durar un buen tiempo ahí, el parque deja de ser parque, se va a convertir en un parqueadero básicamente, en un lugar donde pues la gente toma los buses, eh, creo que intermunicipales, no estoy segura. Bueno, y luego quitan a Cristóbal Colón de ahí y se lo llevan hacia la iglesia del Carmen, ya esto por acá por los 40, 50 más o menos. Y bueno, cuando se lo llevan, él va a durar un montón de tiempo ahí hasta que dentro de las jornadas del paro nacional del 2018, en medio de todas estas protestas, lo que hacen es derrumbar la estatua de Cristóbal Colón
por toda la simbología que ella contiene, ¿no? Y por estarlo puesto sobre un pedestal enorme, además. En ese sentido, pues esta ha sido como la vida de esta escultura que fue regalada por la comunidad italiana a finales de 1800 y tú como 1890, una cosa así. Bueno, en ese sentido, entonces, como dice la diapositiva, pueden ser archivos, libros, instrumentos, utensilios, por ejemplo, todo lo que nosotros hacemos con las cucharas de palo, de totumo, ¿no? Que hacemos con totumo, pueden ser incluso las cosas materiales que se hacen con madera, incluso las mismas carrozas que se realizan dentro de ese marco de lo que es el carnaval, pues también están como dentro de estos utensilios. Eh, bueno, también entonces están los inmuebles, que es todo el tema de la arquitectura, que puede ser un solo inmueble o pedazos grandes como lo que acabamos de ver. Sitios naturales como los parques que hemos visto, centros históricos como nuestro centro, como casi todos los centros de muchos pueblos del país o muchos departamentos, zonas de ciudad como acabamos de ver, espacios públicos, es decir, pues los parques que están dentro de la zona del Prado, como este Parque de los Fundadores que está sobre el Boulevard de la Carrera 54, conforma también un espacio público que es patrimonio. Bueno, dice que realmente no tiene mucho que ver con el tema de la época de la elaboración, con cómo se hace, o si es algo público o es algo privado, sino que realmente pues se fija o se determina de otra forma. Eso es lo que vamos a descubrir, ¿no? Cómo se determinan esas cosas. Bueno, y desde la parte de todo lo inmaterial, de todo lo intangible, hablamos entonces de manifestaciones, y esas manifestaciones lo que hacen es que se añaden a una lista representativa de patrimonio cultural inmaterial. Entonces, si me permiten, esto que está aquí, LRPCI, son unas siglas. Entonces, la L de lista, la R de representativa, la P de patrimonio, la C cultural y la I inmaterial. Entonces, todo eso digamos que es como una gran bolsa donde se incluyen las manifestaciones que hay, bien sea de índole nacional, es decir, de todo nuestro país, también pueden ser de índoles departamentales, de índoles distritales o municipales, ¿no? Dependiendo como de una valoración que se haga, que pues de eso se trata esta clase, ¿no? De cómo se puede catalogar, por decirlo así, el patrimonio. Entonces, bueno, como vemos, realmente las manifestaciones, como tienen que ver con toda esta manera en que nosotros vivimos y nuestros modos de vida y todo lo que generamos nosotros como comunidades a través de nuestro modo de vida, que nos hace o que se nos hace identitario, nos damos cuenta de que eso se crece. Entonces, aquí miren todo lo que va a salir. Aparecen tradiciones, lenguas, expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos, usos relacionados con la naturaleza, como cuando nos duele la panza y tomamos manzanilla o vamos y arrancamos una hoja de toronjil y no las tomamos porque nos duele la barriga. Entonces, pues eso tiene que ver con esos usos relacionados con la naturaleza, con técnicas tradicionales artesanales como el hecho de tejer en usiacurí, por ejemplo, expresiones musicales, dancísticas y sonoras, expresiones rituales, escénicas, ceremoniales, juegos tradicionales también. Entonces, por ejemplo, los juegos como los yaces, como la lleva, los juegos como el dominó, todo esto, ¿no? La buchácara, como le llaman los viejos, todo esto tiene que ver con las formas de vida nuestras. Habilidades, bueno, conocimientos, habilidades y técnicas asociadas a la elaboración de objetos y diseños, como por ejemplo hacer carrozas, las carrozas que salen, por lo menos en el carnaval de negros y blancos, de Pasto, pero también las nuestras, ¿no? Cada una desde su propia particularidad, ¿no? Sin decir como cuál es mejor que la otra, solamente que cada una corresponde a un contexto diferente y a unas necesidades diferentes, porque no es lo mismo lo que queremos mostrar nosotros acá que lo que ellos quieren mostrar allá. Tampoco es lo mismo lo que mostramos nosotros acá ahora a lo que mostrábamos en su momento desde cuando empiezan los carnavales, que sí eran flores de verdad. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Hablamos entonces de usos sociales, conocimientos y prácticas sobre el ser humano, la naturaleza del universo. Esto tiene que ver con todas estas formas que se han vuelto, por ejemplo, medicina tradicional, con el saber y la partería afro, con las formas de vivir, sobre todo, y la cosmovisión que pueden tener muchas comunidades, como las comunidades indígenas
o también como las comunidades afrodescendientes, con sus propias lenguas y sus propias maneras de vivir, que además son colombianos, tan colombianos como nosotros. Em, los conocimientos, sistemas jurídicos tradicionales, entonces algunas formas de gobernanza que existen en determinadas regiones o espacios de nuestro país, que lo que hacen es que si bien existe la constitución que nos cobija a todos, ellos de alguna manera tienen estas leyes que aunque no puede que no estén escritas en ningún lugar, pues para ellos son totalmente válidas y tienen total cumplimiento como si fuera una ley escrita y aprobada por el presidente, ¿no? Ellos no necesitan que esté escrita y de alguna manera se hace ley, se hace normativa y todo el mundo la obedece y no se pone en duda, por decirlo así. Y bueno, los conocimientos y las técnicas asociadas a la gastronomía, que también es supremamente variado porque nosotros vivimos en un país muy, muy diverso. Entonces, todos estos son manifestaciones que pueden incluirse en algún momento en las listas representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial, LRPCI. Entonces, como ven, es bastante grande porque nosotros como seres humanos podemos llegar a generar mucho de estas cosas. Y pues como que no tiene un fin, me refiero a un fin, a un límite, ¿no? Porque todo lo que nosotros podamos generar como forma de vida puede que esté incluido ahí. La pregunta es, ¿y cómo determino si está o no está incluido ahí? Pues es a través de un sistema de valoración. Para el caso de lo material tiene un sistema y para el caso de lo inmaterial tiene otro sistema de valoración. Bueno, como nos hemos dado cuenta, realmente el tema de los materiales es bastante fácil, me parece a mí, ¿no? Como que bastante fácil de entenderlo, mientras que lo inmaterial puede llegar a ser muy extenso y como les decía, parece que no hay un marco que los contenga de manera como hasta aquí tienes que estar, como que de aquí no te mueves. Y eso tiene que ver pues con el hecho de que está directamente relacionado a nuestros modos de vida y nuestros modos de vida son supremamente variables, ¿no? Entonces, lo que hace Colombia es decir, ok, mira, como son un montón de cosas, yo te voy a establecer como unas categorías y simplemente tú vas a revisar si eso que tú piensas que es patrimonio está dentro de estas categorías. Entonces, esta es la primera parte de lo que deben realizar dentro de su trabajo de segundo corte. Entonces, si ustedes llegan a decidir que su trabajo de segundo corte es incluir algo de lo que es manifestación, esa manifestación que ustedes están pensando debe ser acorde o puede poder posicionarse dentro de una de las siguientes categorías. Entonces está lenguas y tradición oral, como por lo menos los creoles, el creol que se habla en nuestro país está ahí. Y miren que hablan de lenguas y tradición oral y no hablan de dialectos. Es decir, no lo disminuyen como algo menos o como algo, sí, de menor magnitud, sino hablan de que es un lenguaje. Conocimiento tradicional y saberes sobre la naturaleza del universo, medicina tradicional, producción tradicional, técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales, artes populares, actos festivos y lúdicos, eventos religiosos tradicionales que tengan carácter colectivo, conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat, cultura culinaria y espacios culturales. Entonces, espacios culturales, como para que tengan una idea, un espacio cultural que está incluido dentro de la lista de la representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestra nación es Palenque, el San Basilio de Palenque. ¿Por qué? Porque ellos están dentro de un espacio geográfico bien delimitado, además tienen como todo este pasado bien consolidado de por qué están ahí, es que son realmente el primer pueblo libre de América Latina, va a ser ellos, se liberaron de los españoles antes que todos nosotros. Y pues lograron como mantener todas esas costumbres que ellos traían desde África. Entonces lo que hicieron fue obviamente mezclarlas, porque sí están mezcladas, pero de alguna manera esas costumbres y esos saberes se han podido consolidar y han seguido manteniéndose en el tiempo, ¿no? Como sus propias maneras de hablar. Acuérdense que los palenqueros tienen su propia manera de hablar, que es el palenquero, ¿no? Con toda lo que esto significa y con todo lo que nosotros conocemos o podemos llegar a desconocer de ellos, pero ellos existen y están ahí específicamente. Entonces esto es un espacio cultural. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿cómo puedo identificar una manifestación o un bien de interés cultural que sea candidato a una declaratoria? Esto es lo que ustedes van a hacer en el trabajo de segundo corte, es hacer una propuesta de una manifestación o de un bien de interés cultural o de algo que pueda llegar a ser un bien de interés cultural, ¿no? Entonces la pregunta es, ven acá, pero yo cómo sé si una casa,
un objeto puede ser patrimonio, ¿no? O un libro puede ser patrimonio, o algo que alguien haga trenzado puede llegar a ser patrimonio, ¿no? Cómo sé si esto que tengo en mis manos es o no es patrimonio? O sea, ¿qué hace que sea o no sea patrimonio? ¿Qué hace que lo que se baila en mi pueblo o la fiesta patronal que existe en mi pueblo sea patrimonio o que no lo hace ser patrimonio? Es decir, que define estas categorías. Eso es lo que vamos a responder ahora. Bueno, al comienzo de la clase hablábamos, bueno, pero de la clase no esta, sino como de la clase. Hablábamos de que el patrimonio era patrimonio porque valía. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije como que, ok, todo lo que es patrimonio realmente viene de la idea de que tiene valor y por eso ponía el signito de peso, ¿no? Tiene valor. Entonces, por eso es patrimonio, tiene valor. Listo. Resulta que como lo que es patrimonio cultural tiene un especial valor para un determinado grupo de personas, entonces aquí están metidos en este círculo todas las personitas que le genera valor eso, y les decía que siempre está enmarcado en un tiempo, esto es un relojito, en un tiempo, entonces un grupo de personas en un tiempo específico, en un grupo geográfico determinado, ¿no? Entonces para ellos ese tipo de cosas tiene valor, entonces tiene que ser un valor desde la comunidad, no se ven valores individuales realmente, ¿no? Este sistema de valoración aplica desde lo comunitario. Entonces, lo que se ve es que los bienes de interés cultural, que es decir, el patrimonio material, tiene su propia manera de valorarse y lo que es manifestaciones culturales tiene otra manera de valorarse, ¿no? Porque son cosas diferentes, digamos que una es tangible, la otra es intangible, entonces la dividimos. Entonces, cualquier persona en Colombia, bien sea una persona natural, una persona jurídica, una organización, una persona normal, es decir, no tienes que ser un abogado, no tienes que ser un arquitecto, no tienes que ser un trabajador social, no tienes que ser un psicólogo ni nada de eso. Cualquier persona normal puede solicitarle a las entidades reguladoras que revisen una propuesta de que algo quede dentro de estas listas de patrimonio. Es decir, cualquiera de nosotros lo pueden hacer. O cualquiera de nuestros abuelos o cualquiera de nuestros tíos. No necesitamos un título específico para hacerlo, no necesitamos un abogado para hacerlo, para que nos lleve el proceso. Esto se puede solicitar de manera individual, de manera grupal y sin ningún tipo de costo. No cuesta nada. Bueno, entonces empezamos por lo primero, que además para mí por ser arquitecta es más fácil, y es lo que es patrimonio desde lo material y hablamos de bienes. Entonces decimos, bueno, esos bienes, bien sea una escultura, un cuadro como los que tengo atrás, o una casa como esta en donde estoy, o como esas que están en la foto, pueden llegar a ser bien de interés cultural. Entonces, ¿qué se necesita para que sea bien de interés cultural? Bueno, la valoración en estos casos, esta valoración con este signo de peso, nosotros lo hacemos a través de tres grandes valores: el histórico, el valor estético y el valor simbólico. Esos son los tres grandes valores que nosotros manejamos dentro de todo lo que sea material. Entonces, se le otorga uno o los tres o dos, es decir, se pueden jugar. Estos valores, digamos que cuando se establecen o cuando se les atribuye a algo, voy a buscar, por ejemplo, este pedacito de piedra que tengo aquí. Este pedacito de piedra que tengo aquí me lo trajo un amigo de, creo que es una iglesia o la catedral de Brasilia, no estoy segura. Entonces me lo trajo allá. Entonces vamos a suponer este pedacito de piedra, por cualquier cosa. Vamos a suponer que es una escultura o algo así que tiene que ver de algún artista, ¿no? Entonces yo le puedo atribuir a este pedacito de piedra que tenga valor histórico solamente, pero también puede que tenga valor histórico y simbólico, o valor estético y simbólico y el histórico no, o puede que tenga los tres valores, dependiendo de cómo esos valores impacten en el territorio. Pueden ser de categoría departamental, distrital, municipal o pues del ámbito nacional. Ya eso lo vamos a ver como más detenido ahora. Y bueno, aquí sí vamos a entrar entonces en firme con todo el tema de la valoración para lo que es patrimonio material. Bueno, resulta que los valores se miden así.
El valor simbólico tiene que ver con toda esa representatividad y con los lazos emocionales que puede generar un inmueble para una persona o más bien para una comunidad, ¿no? Ese inmueble que nos recuerda, por ejemplo, en caso de iglesias, la iglesia donde nos bautizaron, bueno, para los que son católicos, donde bautizaron, hicieron la primera comunión, donde se casaron sus abuelos, donde se casaron sus papás, ¿no? Entonces, donde van a misa todos los domingos, está ahí. Pero para los que no son católicos y pertenecen a otra religión, pues también sus mismos templos tienen este valor y pues muchos lo tienen. De hecho, aquí en Barranquilla, los templos de las iglesias bautistas, varios, 5 más de ellos, están declarados patrimonio porque la misma iglesia lo solicitó. Bueno, y la iglesia bautista tiene muchísimo que ver con el crecimiento de nuestra ciudad. Incluso pues ellos fueron quienes generaron el primer colegio que hoy en día es el americano. Digamos que crecieron, pasaron muchas cosas y se volvió al colegio americano, pero pues en su momento fue el primer colegio donde niños que su familia venía de afuera y pues no eran católicos, no se habían casado ni nada de esto, podían estudiar porque todavía en muchos colegios de nuestra ciudad, en colegios católicos, los niños y las niñas que van a ingresar necesitan que sus papás estén casados y pues tienen que llevar la partida de matrimonio. Entonces obviamente eso es algo que genera división porque, por ejemplo, si yo no me he casado y no me quiero casar, obviamente yo sé que no puedo poner a mi hijo en un colegio católico, como para que lo tenga en cuenta. Entonces eso es un valor simbólico que pueden tener las iglesias, los templos, independientemente de la religión o el dogma que practiquen, pues tienen esta apreciación, estos lazos muy grandes con la comunidad, ¿no? Las plazas también tienen este tipo de lazos muy, muy fuertes y muy potentes. Los parques también, los cementerios también tienen estos vínculos tan grandes con las comunidades. Luego tenemos el otro valor que es el valor histórico. El valor histórico está marcado con cómo ese espacio nos habla de la historia del lugar. Puede que de alguna manera sea una historia vieja, es decir, desde una datación muy antigua. Yo puedo decir, no, es que fue la primera iglesia que existió, o fue el primer colegio, o fue la primera casa que se levantó en el pueblo, por decir algo. Y eso ya es un valor histórico. Pero a veces no son cosas tan viejas como en el caso del barrio El Prado. El barrio El Prado no son realmente las primeras casas que hubieron en Barranquilla, ¿no? El barrio El Prado se levanta y las primeras casas empiezan a construirse en 1920, 1921. Es decir, no son los primeros construidos en Barranquilla. Sin embargo, pues ellos tienen un valor histórico que está enmarcado en el contexto en que eso se genera. Estamos hablando de que el barrio El Prado va a ser el primer barrio pensado para ser barrio, ¿no? O sea, un barrio urbanizado, planeado, planificado, con calles planificadas, con correntías de agua lluvia planificado. Además lo hicieron en la parte que en ese entonces era como más alta de la ciudad, que se ubica de tal manera que las brisas como que corran a lo largo del barrio, que tiene parques y todo esto. Entonces ese es el valor histórico que tiene. También existen inmuebles o sitios que los valores históricos están ligados a las cosas que pasaron. Por ejemplo, en el Museo del Florero de Llorente, que queda en Bogotá, pues obviamente el hecho histórico es un hecho histórico supremamente grande que nos marca a nosotros como nación y que genera de alguna medida o en gran medida el surgimiento de Colombia como nación y como república. Entonces, ese es un valor histórico enorme que tiene ese espacio. El valor estético, que sería el tercer valor, está dado por las formas, los volúmenes, los colores, las texturas, que la autoría, es decir, quien lo hizo, que de alguna manera puede representar o puede estar enmarcado o puede agarrarse de una forma así como muy grande que se agarra a los diferentes estilos que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces se hablan de cómo esos estilos que existieron, que existen, que estuvieron y que están las inmuebles se agarran. En el caso de nosotros es particular y es muy bueno decir que nosotros no tenemos estilos netamente puros, es decir, nosotros nuestra arquitectura no es purista. Si nosotros hablamos de arquitectura neoclásica, nos vamos a dar cuenta de que no se va a desarrollar en el periodo neoclásico para nada, porque en el neoclásico nosotros estábamos en otra cosa, es decir, me refiero a que a nivel mundial se estaba viviendo el neoclásico y nosotros no estábamos en el neoclásico. Nuestro neoclásico se va a desarrollar durante la época de la República, es decir, no va a ser al mismo tiempo que en el mundo y adicionalmente va a ser con nuestros materiales y a nuestra manera. Entonces, todos estos inmuebles, incluyendo el inmueble que estamos viendo ahí,
va a tener elementos del neoclásico adaptados a lo que nosotros somos. En muchos casos, inmuebles que son más puros hacia el neoclásico, como más fieles a esa arquitectura, vamos a encontrar que tampoco llegan a ser neoclásicos porque no van a tener la verticalidad o la monumentalidad suficiente para ser neoclásicos. Entonces por eso pues realmente nuestra arquitectura no llega a ser pura para esos estándares europeos, pero es nuestra arquitectura, o sea, sin lugar a dudas tiene demasiado valor y no vale menos porque no se parezca a ellos, porque realmente no tendría por qué. Surge en otro entorno, en otro contexto y con otras variables, como las de nuestro clima. Si se dan cuenta, aunque existen tres valores, todavía queda uno como, pues puta, pero yo cómo sé si es, o sea, si es estético o no, o sea, o yo cómo sé si es histórico, aunque el histórico es como más fácil, pero, y cómo sé si tiene valor simbólico o no, o sea, queda uno como, como que, ok, voy entendiendo, pero no entiendo del todo. Entonces lo que se hace en esos casos es que el Ministerio de Cultura nos dice, mira, yo te voy a ayudar, ¿no? Porque pienso que estos tres valores lo puedes agarrar por donde se te dé la gana. Es como si fuera esto, ¿no? Esto es una cosa que tengo sinusitis. Entonces es para la nariz, ¿no? Uno se lo pone en la nariz y se lo aplica, pero si ven, esto es redondo. ¿Sí lo ven? Entonces técnicamente yo me puedo aplicar esta vaina desde cualquier lado después que el instrumento o el cosito esté así y yo lo empuje hacia arriba pues, y él sale, ¿no? Entonces lo puedo coger por aquí, por aquí, por aquí, no tengo que decir, es que donde dice el nombre tiene que estar mirándome o tiene que estar para el otro lado. No, realmente les importa un carajo. Como sea, esta vaina funciona. Entonces algo así queda uno como el patrimonio, ¿no? Como que, ¿cómo sé? O sea, ¿cómo sé si va para adelante, si va para atrás, si va para allá, si va para acá? Bueno, el Ministerio de Cultura nos dice, bueno, yo te voy a ayudar tantico, te voy a dar 10 criterios de valoración para que tú entonces no te vayas a los tres valores de frente y contra el mundo, sino que revise estos 10. Mira a ver cuál de esos 10 tiene. Tampoco tienes necesidad de que tenga los 10, pero mira a ver, míralo desde ahí, teniendo en cuenta de que aunque sea como una especie de lista de chequeo, nosotros estamos analizando un objeto integral. Es como si yo miro este celular, ¿no? Entonces yo miro el celular y yo digo, tiene la pantalla bien, tiene la cámara bien, tiene el vidrio bien, tiene el coso este, el case bien. Ah, ok, está bueno. Pero si ven que hice como una lista, pero a pesar de que hice una lista, el celular es integral, es decir, el celular es todo, no solo una parte. Entonces lo mismo pasa acá, ¿no? Vemos estos 10 criterios, pero entendemos que haya una integralidad, que no podemos desvincularlos, que estamos analizando un objeto que es un todo, o un sector que es un todo, o una escultura que es un todo, o una documentación archivística que es un todo. Entonces no simplemente miro la antigüedad y me olvido del resto. Entonces, bueno, estos criterios de valoración son la antigüedad, que tiene que ver con la fecha de datación, qué tan viejo es, qué tan nuevo es, cuándo sucedió, si de pronto se aparece en un momento particular del espacio, y eso lo hace importar más. Entonces vamos a tratar de analizar todos estos 10 criterios con respecto a este ejemplo que está aquí. Entonces este ejemplo que está aquí, es este de acá, es el antiguo edificio de la Intendencia Fluvial. Entonces este edificio en 2016 termina en su proceso de intervención, sigue bello, precioso, hermoso y glamuroso hasta la fecha y en uso. Pero bueno, este edificio no surge en el 2016 ni en el 2025, 26, perdón. Este edificio surge antes de 1928. En 1928 más o menos surge, encontramos esta foto que está aquí y es una cosa preciosa porque ustedes ven el edificio aquí y el edificio aquí evidentemente es el mismo y esta vaina está en el centro y al lado hay un caño seco, 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 seco. O sea, que no tiene el nivel de agua suficiente como para que al lado hay un barco de esta magnitud. Miren que el barco, miren que el edificio es un edificio supremamente alto. De hecho, este edificio tiene como 4 metros cada piso. O sea, uno sube el edificio y queda muerto del cansancio. Pero miren que el barco está aquí y termina acá. Entonces miren la magnitud del barco, supremamente grande, ¿no? Y si le montemos las cosas estas que botan vapor, más alto todavía, ¿no? Entonces miren la magnitud del barco, imagínense lo profunda que eran esas aguas de ese caño de las compañías que pasa por la parte de atrás de la antigua Intendencia Fluvial. Entonces, bueno, esa foto nos habla de un edificio que tenía una relación con un río, con un caño del río Magdalena y que los barcos a vapor llegaban hasta allá. Entonces la antigüedad, claro, un momento muy viejo de la historia,
más de 100 años o aproximadamente 100 años tiene el edificio, y nos habla de cuando Barranquilla tenía este puerto marítimo, fluvial, y además va a tener todo el tema de escata funcionando, es decir, aeronaves, ¿no? Funcionando en el aeropuerto de Veranillo. Entonces, este es el valor de antigüedad del edificio. Por un lado, la vejez o la datación que tiene, y por el otro lado, ese momento histórico en donde Barranquilla tenía movilidad por el río Magdalena, y desde aquí se mandaban cosas al interior del país y desde aquí salían cosas hacia el mar, ¿no? Entonces, esa es una cosa importante del edificio. Luego la segunda que está, que ahí me doy cuenta que hace falta una, que es la autoría. La autoría tiene que ver con el hecho de quién hizo la obra. Por ejemplo, quién hizo la escultura, o quién hizo el edificio, o quién diseñó la urbanización. En este caso, ¿quién hace el edificio? Pues no sabemos. El edificio no tiene un arquitecto o una arquitecta diseñada, o sea, que dice, pues lo diseñó no sé quiéncito y lo construyó no sé quiéncita. No dice eso. Así que la autoría es desconocida. En este caso, la autoría no aplica. Luego viene la autenticidad. La autenticidad es un valor, que es un criterio que tiene que ver con todo lo que le ha pasado al inmueble. Por lo menos en este lado pues no se puede ver porque es un inmueble que de alguna manera pues se mantuvo como se diseñó. Pero hay algunos inmuebles que la gente los habita y los usa, y en ese uso le añaden cosas. Y a veces esas cosas no son cosas malas, sino que le generan espacios alrededor, le pueden generar jardines o le pueden generar como construcciones anexas para usos similares a los que ya tiene o para usos complementarios. Y en ese sentido, pues el edificio lo que hace es ganar, porque esas intervenciones que le hacen permiten contar todo lo que le ha pasado al edificio a lo largo del tiempo. Con respecto a la constitución, tiene que ver con la forma en cómo se levanta. Por ejemplo, hay edificios que son hechos con bareque, y el bareque es una técnica muy, muy importante. Es una técnica que tiene que ver con nuestra arquitectura vernácula, la arquitectura que desarrollamos nosotros desde nuestros pueblos, desde lo que somos. Así que es súper importante. En otros casos, la constitución, como este edificio, simplemente tiene que ver, simplemente entre comillas, con la forma en cómo se construía en ese momento, ¿no? Los ladrillos eran diferentes, las ventanas eran diferentes, el hierro era diferente, el piso como el que estamos viendo aquí, ¿no? Estos pisos de baldosa hidráulica pues eran diferentes. Entonces, esa constitución física del edificio, esa materialidad nos hace entenderla como algo del pasado que ya no se hace así, y tiene valor porque nos permite entender cómo se hacía antes, ¿no? No porque lo vamos a imitar, sino que, ok, antes se hacía de esta manera, ay, mira qué bonito, entonces vamos a mantenerlo para que todos podamos saber, como una especie de museíto, cómo se hacía antes, pero, ok, no lo voy a imitar. La forma, por ejemplo, en este caso, como las mismas formas de las puertas, las mismas formas de las ventanas, las decoraciones que pueda llegar a tener. Generalmente pueden llegar a proscribirse dentro de un estilo arquitectónico, otras veces no, y no está bien, no es necesario que se escriba del todo y que sea 100% un estilo. A veces son combinaciones de estilos, a veces el estilo pasó por ahí. Entonces, pero bueno, ahí vamos viendo como que, ok, la forma definitivamente no es una forma que usemos en el presente, es una forma que nos habla de nuestro pasado. El estado de conservación, en este caso miren que el edificio en el 2009, pues obviamente el edificio va a tener un uso que va a estar ligado a todo este tema fluvial. Obviamente, como se llama la intendencia fluvial, significa que ahí se recibían, llegaban los barcos, llegaba mercancía, era como una especie de aduana, entre comillas. La aduana la teníamos más arriba en ese momento, pero la aduana recibía, era como todos esos productos desde el mar, y acá se hacía como todo el proceso de peritaje, entre comillas, desde lo que venía por el río. Entonces, él va a quedar en desuso por ahí por los 40, sí, más o menos como por 1940, cuando se va a acabar todo ese sistema ferroviario de nosotros, y se va a llevar las exportaciones grandes, grandes, se van a llevar al puerto de Buenaventura. Entonces se va a desaparecer todo el tema del ferrocarril Bolívar, la aduana también va a quedar en desuso y el edificio va a quedar en desuso. Va a tener usos diferentes, pero incluso usos institucionales como de oficina. Pero en 2009 encontramos esta imagen que nos habla de un edificio abandonado, de un edificio con vanos, es decir, con estos huecos donde van las ventanas, eso se llama vanos. Van a ser vanos
sin nada, es decir, le quitaron las ventanas, las puertas, o también van a ser vanos tapiados, como este que está aquí, van a estar tapiados para que la gente no se mete y como tratar de darle seguridad al espacio. Miren que han crecido árboles aquí y el edificio pues está en abandono, no en ruina no, porque no se está cayendo, está en abandono. Entonces el edificio en el 2009 está en abandono. Eh, Sin embargo, como les digo, no está en ruina, es un edificio que a pesar de todo sigue en pie y que sigue siendo legible. En ese sentido, nosotros como arquitectos y arquitectas dedicadas al tema del patrimonio, lo que vemos en parte es cómo los edificios siguen siendo legibles, es decir, cómo yo todavía puedo ver este edificio, lo puedo ver aquí, cómo todavía se sigue pareciendo, ¿no? Lo que me llegará a preocupar es si el edificio no se sigue pareciendo, si tumbaron la mitad del edificio y hicieron un AR al lado o un OTS. Eso sí me preocupa. Pero el edificio sigue estando ahí. Entonces, el estado de conservación, pues de alguna gran medida se mira así. Los contextos ambientales, este es un caso espectacular para ver el contexto ambiental y es la primera imagen, la primera impresión es cómo carajo cabía un barco al lado del edificio si hoy en día uno ve y a duras penas la gente puede ir en una canoa. Entonces, claro, el edificio me habla de un contexto ambiental que ya no existe, que es el tema de cómo los caños nos permitían a nosotros movernos alrededor de lo que hoy en día es el centro y el mercado. ¿No? Que por eso realmente surge Barranquilla ahí, gracias a los caños y a todo ese potencial hídrico que teníamos, que sigue estando. El contexto urbano, en este caso, pues nos habla de una Barranquilla, como les decía, que teníamos el río y que movíamos todo por el río, y eso nos lo sigue mostrando el edificio. El contexto físico, entonces, tiene que ver con cómo es como relacionado un poquito al ambiental, ¿no? Pero el físico, el urbano tiene que ver con cómo se relaciona el inmueble dentro de la fachada o dentro de las fachadas que pueden estar al lado. En este caso, pues aquí no hay nada al lado, pero él sí se relacionaba obviamente con todo lo que existía como en el contexto más grande. Y en la parte física, pues el tema de los volúmenes, de la cercanía al río, las cubiertas grandes, esto más que todo es como lo que se ve. Y la representatividad es que aunque la gente pueda decir que es un edificio que no les dice nada, realmente el edificio sí nos habla de esa Barranquilla que todos añoramos, porque ¿qué sería de nosotros barranquilleros o de ustedes que quizás no son barranquilleros pero están estudiando aquí? ¿Cómo sería o cómo estaría económicamente esta ciudad si no hubiésemos perdido todas estas producciones, este nivel de productividad y de eficiencia que teníamos a través del río Magdalena y de el ferrocarril Bolívar, de Avianca aquí inaugurándose y estrenándose acá en Barranquilla como ESCATA. Voy a escribir las siglas. ESCATA, Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo. ESCATA. Esto es una D. Bueno, si nosotros todavía tuviéramos Escarta, fuéramos una ciudad muy, 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 muy grande y muy potente, ¿no? Una potencia. Entonces nos habla de un pasado que realmente quisiéramos tener, aunque muchas veces desconozcamos esto. Entonces por eso la representatividad y la contextual y esa como ese lazo emocional a veces está muy presente, muy, muy presente en inmuebles, por ejemplo, como la ventana marroncita de la canción de Diomedes, pero otras veces no está tan presente en inmuebles como este. Por eso no es un hecho que determine 100% la valía, ¿no? Es decir, la ausencia de esta representatividad aparentemente puede estar más que todo enmarcado por el desconocimiento de la ciudadanía de lo que fue eso que está ahí. Entonces, por eso se hace pues esta valoración. La valoración no se hace así al azar, esto es producto de toda una investigación histórica, sobre todo de una investigación en el mismo edificio, siendo el edificio esa fuente primaria de información. Entonces, nada, esta primera parte es sobre lo material. La idea es que entonces ustedes, si quieren desarrollarlo sobre lo material, piensen en un inmueble, puede ser un inmueble de un pueblo o de un barrio y que ese inmueble contenga estos 10 valores que están ahí. Para que el ejercicio sea más fácil, pueden intentar responder criterio por criterio cómo se desarrolla ¿cómo es que se llama? Ese valor o ese criterio dentro del inmueble de ustedes, cómo se desarrolla uno por uno. Y luego pueden entonces decir, bueno, ok, entonces pienso que lo histórico se desenvuelve así, lo estético así y
¿cómo es que se llama? Lo histórico, estético y simbólico de esta manera. Entonces, esta sería como la forma de realizar la actividad si lo eligen desde lo material.